Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la carta de Pablo a los Efesios es una de las 21 cartas del Nuevo Testamento, comenzando con Romanos y terminando con Judas. Y de estas 21 cartas, 13 son del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, y hay duda de quién escribió la carta a los hebreos. Muy posiblemente Pablo, pero no podemos estar muy seguros. Pero de estas cartas que escribió Pablo, es sumamente interesante que él escribió a 7 iglesias, o más bien 7 de sus 13 cartas las podemos llamar eclesiásticas, de la palabra eclesia, que significa iglesia. Y esto es interesante, digo, porque Juan, en el Apocalipsis 2 y 3, él nos da las 7 cartas que Cristo escribió a 7 iglesias. Entonces, en cuanto a Pablo, él escribió a iglesias en Roma. Posiblemente habían 4 o 5 iglesias en Roma cuando Pablo escribió Romanos. Eso lo deducimos por el vocabulario de Romanos capítulo 16. Y luego, muy conocidas son sus cartas a la iglesia en Corinto. Y luego otro grupo de iglesias a las cuales Pablo escribió fue a los creyentes en Galacia, la carta a los Gálatas. Y entonces tenemos esta carta a la iglesia en Éfeso. Tenemos en quinto lugar la carta que escribió a los Filipenses. En sexto lugar la carta que escribió a los Colosenses. Y número 7 sería las cartas que él escribió a los Tesalonicenses. Hay otras cartas de Pablo, no son eclesiásticas, como estas 7 que he mencionado, estos 7 lugares a los cuales escribió. Hay cartas pastorales, y se llaman así porque Pablo escribió a individuos que estaban pastoreando a creyentes. Por ejemplo, Timoteo, vamos a mencionarlo otra vez, él estaba en Éfeso, y Tito estaba en el Mediterráneo, en una isla llamada Creta. Y finalmente hay una carta personal, que es la carta de Pablo a Filemón, donde él intercede por Onésimo. Y si Pablo escribió Hebreos, entonces sería una carta cristológica por excelencia. Y quizás la razón por la cual el escritor a los Hebreos es anónimo es que el Espíritu Santo no quería ninguna sombra, ninguna competencia, ninguna mención que quitaría a la gloria que solamente el Señor Jesucristo merece, y esto parece ser el énfasis de esa carta tan sublime a los hebreos. Ahora, cuando uno estudia las cartas de el apóstol Pablo en específico, porque es nuestro tema, uno hace bien en preguntarse ¿por qué está escribiendo Pablo a estos creyentes? Obviamente estaba escribiendo por dirección y voluntad del Espíritu Santo, pero a los romanos Él les escribió para presentarles el evangelio que él predicaba. Él nunca había ido a Roma, y 2 veces a los romanos él habla de mi evangelio, no en el sentido de que era un mensaje que pertenecía a Pablo,
sino que Pablo quería que ellos supiesen cuál es el evangelio que él predicaba. En Corinto, Corinto tenía una variedad de problemas, algunos morales, como en la primera carta, y en la segunda carta habían hombres falsos que le estaban robando el mandado a Pablo, por decirlo así, y Pablo escribe para defender su apostolado. A los Gálatas él les escribe porque han llegado maestros de la ley que estaban enseñando a estos nuevos creyentes que para ser salvo no solamente había que creer en Cristo, sino que también había que circuncidarse y guardar la ley. Pablo escribe para corregir eso. A los colosenses el apóstol Pablo escribe particularmente corrigiendo ideas de la filosofía hueca, de vanas sutilezas que estaban afectando al pueblo del Señor. Y así sucesivamente. Aquí en Éfeso, Pablo va a escribir de una manera muy particular para revelarles el misterio que él ha recibido, que Dios le ha revelado en cuanto a la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Algo que nunca había sido revelado antes, no existía en el Antiguo Testamento, comenzó el día de Pentecostés y la Iglesia Universal se completará en el rapto cuando Cristo venga, y entonces existirá eternamente como la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y este es el tema por excelencia de la carta a los Efesios. Y en el transcurso de nuestros estudios vamos a ver que hay unas 9 descripciones de la Iglesia Universal en la carta a los Efesios. Ahora, una cosa interesante es que Efesios y Colosenses se han llamado las cartas gemelas de Pablo. Efesios tiene 6 capítulos, Colosenses tiene 4 capítulos, pero la mitad de los versículos de Efesios se encuentran de alguna manera en Colosenses, o sea, que la mitad de los versículos de Efesios también son el tema de Pablo a los colosenses. Y hay otra cosa. En Colosenses también vemos la Iglesia Universal. Esto es muy importante cuando uno estudia el tema de la Iglesia. Para estudiar la Iglesia local hay que conocer a fondo 1 Corintios y 1 Timoteo y Apocalipsis 2 y 3, por ejemplo, iglesias locales. Pero para conocer de la Iglesia Universal hay que conocer Efesios y Colosenses. Y en Colosenses el énfasis es que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y en Efesios el énfasis es que la Iglesia es el cuerpo de la cual Cristo es la cabeza. Entonces, Efesios enfatiza la Iglesia, la cual es su cuerpo, pero Colosenses enfatiza que Cristo es la cabeza de esa Iglesia. Y ustedes saben que la Iglesia no podía existir hasta que Cristo muriese en la cruz, resucitase de los muertos y ascendiese al cielo para ser exaltado a la diestra del Padre. Y entonces, 10 días después de llegar al cielo, el Señor Jesucristo ya como cabeza, Él envió al Espíritu Santo que descendió a la tierra el día de Pentecostés, y así se formó la Iglesia Universal. Ahora, en cuanto al contenido, hemos visto entonces el tema recurrente en Efesios es la Iglesia Universal.
Pero en cuanto al contenido, hay que notar que Efesios con sus 6 capítulos se divide fácilmente en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos doctrina. Y del capítulo 4 al capítulo 6 tenemos práctica. Y muchas veces en la Biblia vemos que estas 2 áreas de enseñanza van de la mano. O sea, la Biblia no fue dado así como un libro de teología donde capítulo 1, todo lo referente a Dios, capítulo 2, todo lo referente al hombre, capítulo 3, todo lo referente al pecado, etcétera, etcétera. No, la Biblia hilvana constantemente doctrina y práctica. Y lo que vemos aquí en Efesios es que primero Pablo da una serie de indicaciones con la doctrina para entonces darnos una serie de aplicaciones con la práctica. Y entonces el deseo de Dios es que conozcamos la doctrina, sí, eso es bueno, conocerla, pero entonces también sumamente importante practicarla. Ahora, el apóstol Pablo se encuentra en Roma cuando él escribió la carta a los Efesios. Y me voy a referir a eso más en un momento. Y Pablo es un hombre ya de unos 60 años de edad, más o menos. No sabemos exactamente cuándo nació, pero él está en Roma por ahí en el año 60, 61 después de Cristo. O sea, Cristo murió en el año 33. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, la muerte y resurrección de Cristo había sucedido más o menos unos 30 años antes, que es también más o menos el tiempo que Pablo tiene de creyente. Entonces, él está en él está en Roma cuando escribe a los Efesios y está en una casa alquilada. Nosotros llamaríamos hoy esto un arresto domiciliario. Las autoridades romanas han recibido al apóstol Pablo como prisionero. Él había apelado a César y lo están tratando de una manera bastante digna, bastante humana, y lo tienen bajo arresto en una casa alquilada y le conceden la libertad de recibir a creyentes de Roma, y a la misma vez entonces él va a aprovechar este tiempo para escribir 4 cartas que llamamos cartas de la prisión. Y estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y la pequeña carta a Filemón. Entonces estas 4 cartas tienen que ver con el mismo tiempo en la experiencia del apóstol Pablo. Y debería decir que, por ejemplo, aquí en Efesios, él dice en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él se ve como prisionero de Cristo, no como prisionero de Roma o prisionero del César. Y él termina Efesios pidiendo que oren por él, diciendo en el capítulo 6, versículo 20, soy embajador en cadenas. Y entonces el apóstol Pablo nos hace ver en esta misma epístola que él escribe encadenado, prisionero de Cristo por causa del Evangelio. Ahora entonces lo que vamos a ver en los siguientes minutos es un breve repaso de estos versículos 1 y 2. Y dice Pablo en el versículo 1, Pablo. Y él se identifica, como ya he dicho, tanto aquí como en el capítulo 3. No tenemos duda alguna de que es Pablo el que escribe esta epístola.
Ahora, como sucedía a menudo en tiempos del Nuevo Testamento, Pablo tiene dos nombres. Saulo era su nombre hebreo, Saúl en el Antiguo Testamento de la tribu de Benjamín, y sabemos que Saulo de Tarso era descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces esto nos anima mucho de que del hijo menor de Jacob, una tribu que casi desapareció en el tiempo de los jueces, de allí Dios levantó el primer rey en Israel, el rey Saúl, allá en el primer libro de Samuel, pero también levantó el más usado predicador del evangelio que este mundo ha visto después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Saulo tiene este otro nombre que es Pablo. Este sería su nombre gentil y por mucho es el nombre con el cual más se le identifica en el Nuevo Testamento, porque ustedes quizás saben que Pablo fue escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Le predicaba a los judíos, pero él sería llamado el apóstol de la incircuncisión, porque su comisión de parte del Señor fue particularmente para los gentiles. Y en esta enorme tarea que recibió del Señor, Pablo viajaría unos 20,000 kilómetros a lo ancho y largo del Imperio Romano, toda esa franja que rodea el mar Mediterráneo. Y cuando uno piensa en los largos caminos a pie, en bestia de carga, en camello y también en alta mar, en barcos de la época, uno se da cuenta del tremendo sacrificio, de la abnegación total, de la entrega que hizo el apóstol Pablo para cumplir con el mandato que recibió del Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, entonces he aludido al hecho de que Pablo nació más o menos al mismo tiempo que el Señor Jesucristo, quizás un poquito después. Pero lo llamativo es que nunca se dio un encuentro entre Cristo y Pablo mientras Cristo estuvo sobre la tierra. El encuentro se dio cuando Cristo ya estaba en gloria. Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco, nos dice Hechos capítulo 9, y el Señor se le apareció desde la gloria, una luz que sobrepasaba el resplandor de la luz del sol. Saulo cae a tierra, aturdido, clama: ¿quién eres, Señor? Y se convierte a Cristo, y entonces inmediatamente: ¿qué quieres que yo haga? Y es uno de los pocos casos en la experiencia cristiana de un hombre que fue salvo y comisionado al mismo momento. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo, fue a la ciudad de Damasco, fue bautizado, y después de entrenamiento que recibió a solas con el Señor, entonces él empezó su ministerio tan impresionante, y leemos en el libro de los Hechos de 3 viajes misioneros y luego un viaje a Roma, que es donde Pablo está ahora cuando escribe a los Efesios. Posiblemente lo soltaron un tiempo, que es cuando escribió 1 Timoteo y Tito, y luego lo arrestaron de nuevo. Y entonces ya en la cárcel en Roma, propiamente dicho, escribió 2 Timoteo, para entonces esperar al verdugo romano que vendría a la celda para sacarlo de la ciudad de Roma, y en el camino de la vía Apia posiblemente allí decapitar a este siervo de Dios. Ahora, entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Discípulo es el que sigue, apóstol es el que va.
y uno no puede ir sin primero seguir. Así fue con Pedro y así ahora con Pablo. Entonces, es una palabra que significa enviado, pero aquí en una categoría oficial. Habían 12 hombres oficialmente conocidos como apóstoles, delegados del Señor Jesucristo mismo. Judas resultó ser falso y Dios lo sabía de antemano, obviamente. Lo reemplazó Matías, pero entonces Pablo nos explica en 1 Corintios 15 que él no es un apóstol típico o normal, por decirlo de esa manera. Él es un apóstol como un abortivo, fuera de tiempo, porque él no estuvo en el ministerio de Cristo sobre la tierra, pero él, como he dicho, se convirtió a Cristo en el camino a Damasco. El requisito normal para ser un apóstol, Hechos 1, Pedro nos explica que haya sido testigo ocular del ministerio público del Señor Jesucristo. Por eso es que no hay apóstoles hoy, a menos de que tenga 2000 años de edad el viejito, pero no los hay. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 15, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo fue el último en ver a Cristo en carne. Lo vio desde la tierra, se le apareció en gloria. Al último de todos, nadie más ha vuelto a ver a Cristo. El que dice que se le apareció el Señor está soñando, está imaginándose cosas, está delirando, porque la Biblia es muy clara que el apóstol Pablo fue el último en ver al Señor Jesucristo. Entonces, él nos explica aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él está diciendo, Efesios, esto no fue una decisión mía. Esto no fue algo que yo tengo porque asistí a algún seminario o porque se me metió en la cabeza que yo quería hacer esto. No. Es apóstol de Jesucristo, enviado oficial, delegado del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él explica a los Gálatas, por ejemplo, que no es apóstol de hombres ni por hombres. O sea, todo esto es enteramente por la voluntad de Dios. Ahora, es interesante cuando uno lee las epístolas, fijarse bien cómo se presenta el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la mayoría de las veces donde él va a tratar asuntos doctrinales, él se presenta como apóstol, porque lo va a hacer con una autoridad que le ha dado el Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, aquí, donde va a presentar el gran misterio de Cristo y de su iglesia, él se presenta como apóstol. Pero en Filipenses, donde el problema es muy diferente, no hay asuntos doctrinales en sí que corregir, el asunto es fraternal. Hay un problema entre dos hermanas que se llaman Evodia y Síntique. Y a veces, pues nada más para ilustrarlo, he dicho que quizás estaban peleándose a ver quién tenía el nombre más feo. Imagínense nomás llamarse Evodia o Síntique. Pero no sé qué problema tenían estas dos hermanas, pero la situación estaba poniendo en peligro la unidad, la comunión de la asamblea en Filipos. Y Pablo no se presenta a los filipenses como apóstol, él se presenta allí como siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Él está enfatizando que realmente no deberíamos tener disensión o problemas entre creyentes, porque todos por igual somos esclavos de Jesucristo. Y por ejemplo a Filemón, donde Pablo va a interceder por este esclavo Onésimo. Onésimo le había hecho algún mal a Filemón, corrió,
y llegó hasta Roma, donde Dios, en su providencia divina, lo puso en la misma celda que el apóstol Pablo, y Pablo allí le compartió el evangelio. Onésimo se convierte, Pablo lo regresa a Filemón, y el problema no es doctrinal, el problema no es fraternal, pero fíjese cómo Pablo apela a Filemón. Le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, que según la necesidad del auditorio al cual iba a escribir, Pablo se presenta de una manera apropiada. Ahora él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y quiero mencionar por un momento entonces la necesidad de ser sensitivos a la voluntad de Dios. Me voy a casar, ¿cuál será la voluntad de Dios? Me voy a cambiar de ciudad, será la voluntad de Dios. ¿Cuál será? Voy a cambiarme de empleo, necesito tener mucho ejercicio en buscar y conocer la voluntad de Dios. Ahora, esto no va a ser por lo que soñé, no va a ser por alguna emoción, algún cometa que pasó por Magdalena, Oaxaca. Esto va a ser por conocer a Dios por medio de las Escrituras, y así va a ser más fácil para el creyente discernir la voluntad de Dios. Yo les contaba el otro día, no sé si fue en Sobrevolando la Biblia, creo, en el libro de Ruth, escuchando a mi papá, que ya está con el Señor por años. Él siempre oraba de querer estar en el centro de la corriente de la voluntad de Dios. Y se me hacía una expresión bastante impresionante. Él quería estar seguro de que todo lo que estaba haciendo siempre era la voluntad de Dios en su vida. Y nos enseñaban cuando éramos jóvenes en los caminos del Señor en cuanto a la voluntad de Dios: si tienes pensado hacer algo y no estás seguro, no lo hagas. Dios tiene sus maneras. Como he dicho, la principal nos guía por su palabra. El Santo Espíritu de Dios que mora en el creyente nos guía. Tenemos una conciencia que, agudizada, afilada por la palabra de Dios, es ese gusanito que nos va a dar tranquilidad o nos va a hacer sentir incertidumbre en cuanto a alguna decisión que queremos tomar. Tenemos a creyentes que tienen más experiencia, tenemos circunstancias en la vida que Dios va acomodando también. Todas estas cosas se deben tomar en cuenta para conocer la voluntad de Dios. Ahora dice Pablo: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estas dos expresiones tienen que ver con la tremenda bendición de ser salvos. Santos no es la idea de santurrón, como hablamos hoy en México. No es la idea de perfección aquí sobre la tierra, o de que ya no tengo fallas porque soy creyente. Santo es la palabra apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para un uso especial. El ejemplo que a mí me gusta mucho usar es el de la oración que el Señor Jesucristo dio a los discípulos como ejemplo de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, no es la idea de yo hacer más santo el nombre de Dios. Yo no puedo hacer eso. Pero santificado sea tu nombre es: Padre, ayúdame a que tu nombre yo lo tenga para un uso especial, aparte, consagrado. Entonces, así con creyentes, Dios nos ha apartado de este mundo desde el momento que fuimos salvos. Dios nos ha apartado de este mundo. Por ejemplo, pensando en la carta gráfica de los dos caminos, estábamos en el camino espacioso, estábamos
en nuestros pecados, pero desde el momento que fuimos salvos, fuimos apartados por Dios. Estamos ahora en el camino angosto. Y aunque estamos físicamente en el mundo, no somos del mundo. Y entonces Pablo dice a santos, o sea, personas que han sido apartadas por Dios, y esto involucra separación del mundo. Y entonces él dice, y fieles en Cristo Jesús. No es tanto la idea de fidelidad al Señor, como se usa en otras partes del Nuevo Testamento, pero aquí es más la idea de personas que se caracterizan por haber puesto su fe en Cristo como Salvador. Entonces somos santos y fieles, y aquí viene una expresión clave en Efesios y en las cartas de Pablo, en Cristo Jesús. O sea, esta es la posición del creyente. Ustedes están en Magdalena, a Pasco. Yo estoy en Zamora, físicamente. Pero espiritualmente, ustedes y su servidor estamos en Cristo. Y Dios nos ve en Cristo, y así la posición del creyente es segura, inviolable. Y esto es lo que nos da la seguridad de la salvación. Antes estábamos en nuestros pecados, ahora estamos en Cristo. Antes nos identificamos con Adán como cabeza de la raza humana, pero él pecó. Ahora estamos en Cristo, identificados con Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Entonces hemos sido apartados, hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero dice Pablo a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad importante en lo que se llamaba Asia Menor, el extremo oeste de Turquía, el país que fue tan violentamente sacudido por un terremoto. Y de hecho, Éfeso, unas décadas antes de Cristo, también fue destruida por un terremoto. El día de Pentecostés habían prosélitos judíos provenientes de Éfeso, que muy posiblemente al aceptar a Cristo, al escuchar al apóstol Pedro predicar, regresaron a Éfeso y quizás fueron usados por Dios para el comienzo de la obra en Éfeso. Lo que sí sabemos es que Pablo hizo una parada corta en Éfeso, regresando de su segundo viaje misionero, y entonces obviamente vio mucho potencial, y es en Hechos 19 donde vemos que Pablo pasó unos 3 años en Éfeso. Fue el lugar donde más tiempo pasó el apóstol Pablo fijo en un lugar predicando el Evangelio. Éfeso tenía un anfiteatro, se llama, que sentaba a 25,000 personas, y tenía el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios, que leemos de ella en Hechos 19. Y fue en Éfeso donde se hizo un tremendo escándalo, porque como suele suceder, llegó el Evangelio, personas empezaron a convertirse a Cristo, y los religiosos veían la fuente de su ganancia disminuirse, porque obviamente el Evangelio tira por la borda todas estas cosas, todos estos santitos, imágenes, figuras de la idolatría. Y fue en Éfeso donde también los creyentes juntaron sus reliquias y libros de artes mágicas e hicieron un tremendo incendio. El poder de Dios se vio de una manera muy impresionante en Éfeso. Yo muchas veces he pensado que Pablo escribió a los Efesios un versículo que quizás él predicó en Éfeso. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces
Pablo, regresando de su tercer viaje misionero, se detuvo en la isla de Melita y allí llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso y fue la última vez que los vio, nunca los volvería a ver. Pero se estableció una iglesia en Éfeso. Éfeso significa deseable. Y después de tanto ministerio del apóstol Pablo, Pablo comisionó a Timoteo. Primero a Timoteo, vemos que Timoteo estaba en Éfeso. Escuché el otro día por primera vez una tradición que dice que en Éfeso fue donde murió María, la madre del Señor. Y sabemos también, según la historia, que Juan el apóstol pasó mucho tiempo en Éfeso. Entonces imagínense tener a Pablo, tener a Apolos, tener a Priscila y Aquila, es otra pareja mencionada en relación a la obra en Éfeso, tener a Timoteo, tener al apóstol Juan, y qué bendición. Éfeso significa deseable. Y obviamente fue una tremenda bendición tener a estos hombres de Dios allí. Pero fíjese que la última vez que Éfeso es mencionada en la Biblia es en Apocalipsis 2. ¿Y qué dice el Señor a la iglesia en Éfeso? Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces uno puede escuchar a los mejores predicadores del mundo. Uno puede tener la bendición más grande, pero el problema es que si uno pone su mirada en otras cosas y deja el amor a Cristo, ahí es donde viene la catástrofe espiritual. Por eso tenemos que hacer caso al escritor de los Hebreos, cuando en el capítulo 12 él dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces los efesios quitaron la vista del Señor, no perdieron la salvación, pero sí dejaron su primer amor, y el Señor les suplica que se arrepientan de haber dejado este primer amor y que pusieran como prioridad su dedicación, su afecto, su amor al Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Gracia era la manera en que se saludaban los gentiles, paz, shalom, era la manera en que se saludaban los judíos, y Pablo va a ver que en esta epístola que Dios en la Iglesia Universal ha unido a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Gracia es lo que necesitamos constantemente en la vida cristiana. La Biblia nos habla de la gracia salvadora, por gracia sois salvos, Efesios 2:8, pero también de la gracia sustentadora. En 2 Corintios capítulo 12, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. Entonces necesitamos en todo momento en la vida cristiana la gracia sustentadora del Señor. Y cuando disfrutamos de esta gracia, el resultado va a ser paz. Esto es lo que disfruta el creyente. Ya tiene paz con Dios. Judicialmente ese problema se solucionó en la cruz y al aceptar a Cristo como Salvador. Pero ahora disfrutamos de la paz de Dios. Uno de mis versículos favoritos, usted me ha escuchado antes con esto, Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, Pablo dice a los filipenses que la paz de Dios abunde en vuestros corazones. Y dice Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Sí, esto es la bendición del creyente. Hemos sido adoptados a la familia de Dios, y Dios es nuestro Padre. Antes no lo era, pero ahora el Dios que creó el universo es nuestro Padre celestial. Y a la par con Dios nuestro Padre, Pablo menciona al Señor Jesucristo. Los dos, de la misma manera, ellos nos dan esa gracia sustentadora, esa paz que tanto nos tranquiliza.
Bueno, ahí está la salutación, versículos 1 y 2 de Efesios capítulo 1, y esperamos que Dios use estas verdades, así como las usó con los Efesios, para animarnos, alentarnos y edificarnos a nosotros también.